LM, es decir, del mercado de bienes y del mercado de dinero. Lo vimos inicialmente de forma aislada cada uno de los mercados. Ya el viernes pudimos hablar de análisis simultáneo, es decir, qué puede pasar cuando se busca el equilibrio, pero de ambos mercados a la vez. Hoy, como se los anticipé, vamos a hablar un poco de las políticas de estabilización. ¿Y qué son las políticas de estabilización? ¿Para qué creen que son necesarias? Vamos a ver si se recuerdan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de estabilización? Ana María. María Andrea dice que para volver a un punto de equilibrio. Josué. Para mantener la economía en un punto de equilibrio. Hoy no quieren hablar, solo están usando el chat. Promover la estabilidad macroeconómica, estimular el producto. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, generalmente sabemos que la economía no se encuentra en un punto óptimo, es decir, en un punto de equilibrio. La oferta y la demanda no necesariamente convergen en un punto A. Entonces, las políticas de estabilización son las que implementan las autoridades con diversos objetivos. Aquí estamos hablando propiamente de la política monetaria y la política fiscal. Hay otras políticas, aquí sí soy muy clara que para este curso hablamos solo de esas dos políticas, pero también hay políticas de comercio exterior, políticas crediticias, políticas para incentivar la educación, la salud, para reducir la pobreza. Pero recuérdense que aquí estamos hablando del corto plazo. Eso también es muy importante porque todo esto surge de la Liga de esas políticas se ven en macro 3. No, en macro 3 todavía se ven, bueno, lo que se hace en macro 3 es abrir el mercado, es decir, incluir el sector externo en este modelo que estamos viendo. Se mira el modelo Fleming. Eso es en la primera parte del curso. Luego se vieran modelos de crecimiento de largo plazo y también por ahí ciclos económicos, pero no, yo creo que esto lo van a ver en desarrollo económico cuando ya se persigue ese objetivo. Buenas noches, Nirvana. Cuando ya se persiguen otros objetivos que van más allá del crecimiento económico. Entonces, macro 2 y macro 3, generalmente política monetaria y fiscal. La diferencia de los dos cursos y si se pudieron dar cuenta, no sé si recibieron nociones en macro 1 con el licenciado Salguero de estas políticas o solo se quedaron hasta el modelo ISLM como tal. Nos quedamos hasta el modelo ISLM. Gracias, Erika. Sí, pues entonces ya en este curso se profundiza más, en el 3 se abre la economía para esta parte, pero se incluyen modelos de largo plazo, modelo de solo, modelo de ciclos económicos reales, pero lo que se persigue ahí es determinar las condiciones de la economía para luego evaluar qué políticas se pueden implementar. Pero no en sí, no es que vayan a ver ese tipo de políticas. Eso lo ven en desarrollo económico o en planificación económica también se podría ver. Es lo que tratan de hacer los gobiernos cuando los candidatos están presentando su plan de gobierno. Hay que poner mucha atención a todo eso. Y me recuerdo que en ese curso con la licenciada
Miriam Quiroga, analizábamos los planes de gobierno de distintos periodos cuando yo recibí el curso. Entonces es interesante ver el antes y el después, cuánto se prometió y cuánto se cumplió, porque el cumplimiento de los objetivos va a depender de varios factores, no solo de las intenciones de los partidos políticos. Pero bueno, este es otro punto, solo para responder por ahí a lo que me preguntaba Josué, si eso se veía en macro 3. Y es que la macroeconomía es tan amplia que se dan cuenta que necesitaríamos más tiempo, y aquí a nivel de pregrado pues se ven generalidades. Ya a nivel de maestría, al elegir una especialización, se puede profundizar en planificación o en proyectos, algo que les interese, o en la parte financiera, que creo que es la que se persigue incluir cuando se trabaja en la reformulación de los programas para la Escuela de Economía, que ya se había trabajado desde hace antes de la pandemia, venían trabajando en eso. Para economía, pues en la Escuela de Estudios de Posgrado de nuestra facultad hay varias. Hay de proyectos, hay de economía ambiental. Depende, si ustedes quieren seguir un doctorado como el que yo tengo, pueden seguir la maestría en finanzas. Sí, en finanzas. Eso es lo que pueden seguir para poder continuar con el doctorado en administración financiera. También hay maestría tributaria. Se va a lanzar un doctorado tributario el otro año, entonces también podrían inscribirse. Lo único es que no aplica para opción de graduación. Tienen que empezar cuando terminen la licenciatura. Pueden tomar este tipo de maestrías si es que pretenden continuar estudios de doctorado. Les recomiendo mucho cuando cierren Pensum el programa de estudios superiores del Banco de Guatemala. De una vez, cuando terminan el programa, el cual es muy intensivo en matemáticas, es de carácter cuantitativo, ustedes ahí reciben una maestría de la Landívar, un posgrado también. Yo les recomiendo ese programa, pero sí tienen que tener muy fina la habilidad matemática. Para aquellos que les gusta, sí se los recomiendo, es a tiempo completo. Tienen que tener pensum cerrado y es de 8 a 1 todos los días. Hay cursos propedéuticos y está abierto a todo el público, no solo a los empleados del banco. Y cada 2 años se abre convocatoria. Este año empezó un grupo, termina el siguiente, entonces sería hasta el 24 que empieza la convocatoria para el 2025. Cuando necesiten información, con mucho gusto se las proporciono ya cuando estén con pensum cerrado. Ay, gracias, licenciada. Por nada, Andrea, sí. Sí, con mucho gusto, aunque ya no nos veamos dentro de este curso, pero ya saben, pueden escribir en cualquier momento. Y empezamos con la política fiscal, ya que les decía que en este curso, si es de la noche, sí puedo, dice. No, es a tiempo completo. Diga que otro curso imparte. Aquí en la escuela solo imparto este curso. Solo en este semestre, y cuando puedo doy esta escuela o la de diciembre, pero si es presencial está difícil que pueda darla por mi horario. Entonces solo este curso, el otro semestre no tengo curso. Y en el programa que les contaba del Banco de Guatemala tengo propedéutico en macroeconomía y macroeconomía 1, el cual me tocará hasta septiembre. Entonces sí, de momento solo estos. Pero bueno, igual por ahí los puedo ver aunque ya no estén conmigo. Además, no quiero retenerlos más tiempo con el curso. Quiero que sigan avanzando. Y creo que ustedes también quieren hacerlo, pero me pueden pasar a saludar cuando quieran, cuando ya retomemos la presencialidad, que seguramente para mí sí va a ser el otro año. Y así tengo el gusto de saludarlos. He saludado a algunos cuando llegan a examinarse al banco, pero no siempre tengo la oportunidad. Pero ya saben, cualquier consulta, con mucho gusto. Bueno, entonces empezamos con la política fiscal. ¿Y quién decíamos que es quien tiene a cargo la implementación de toda la política fiscal?
¿El Banco Central, licenciada? La política fiscal, María Isabel. Ah, no. Le cambié el orden, ¿verdad? Ah, sí. No, es que escuché monetario. Sí. El gobierno, sí, en nuestro caso, es el Ministerio de Finanzas Públicas o el Ministerio de Hacienda, como se le llama en otros países. Entonces, es Finanzas Públicas quien tiene a su cargo esta política fiscal. ¿Y cuáles son las dos formas generales en las que puede intervenir en el mercado el gobierno? ¿No sería subir impuestos, licenciada? Sí, mediante el ajuste en impuestos, ya sea subirlos o bajarlos. ¿Y qué más? Ajá, subsidios, transferencias. ¿Algo más? ¿Hay algo más por ahí? Inversión. ¿Cómo se llama esa inversión cuando se habla del gobierno? Es el gasto del gobierno, ¿verdad? Exacto, es G, gasto del gobierno, y por eso es una variable exógena, porque solo el gobierno puede ejercer influencia sobre ella, pero cuando es necesaria. Y aquí encontré una cita por ahí en un libro de Calvin Coolidge, donde dice, ¿cuándo es necesario realizar ajustes de tipo fiscal? ¿Cuándo creen ustedes que es necesario? Y porque esto no lo incluí en el semestre, pero me pareció interesante. Se los puse en inglés porque en Macro 3 sí les van a incluir material en inglés. Pero sin entender qué dice ahí, ¿para qué creen ustedes que es necesaria la intervención del gobierno? Ahí dice que en todo tiempo, pero como para tener algo ahorrado para cuando vengan las crisis. Uh-huh. Para una estabilización también, sí. Sí. Es decir, para mantener la estabilidad cuando surgen crisis como la del COVID, exacto. Sí, y en época reciente, pues 2020, lo vivimos. Entonces es un buen ejemplo. En 2020, los gobiernos alrededor del mundo, claro que con diferente magnitud, porque esto va a depender del tipo de economía. Pero en el caso de Guatemala también se implementó ayuda por parte del gobierno, el bono familia. ¿Qué sería el bono familia dentro del contexto de la política fiscal? ¿Sí? ¿Una transferencia, Le? Una transferencia, dicen, subsidio. ¿Es una transferencia o un subsidio? Es una transferencia. ¿Cuál sería un ejemplo de subsidio? El precio Lo de del... las gasolinas, Uh-huh. cuando le dieron a las empresas de gasolina subsidios para que no subieran los precios. Sí, y también al transporte que siempre le dan, el del gas propano que está por terminarse en esta semana, creo que el 15 se termina, así que apúrense a llenar sus cilindros porque se termina y no sé si lo van a renovar, va a depender mucho. El Transmetro también está subsidiado, ¿qué quiere decir? Que, y también no solo hay subsidios de esa naturaleza, sino que también se ayuda a otros sectores, por ejemplo, hay subsidios al sector cafetalero, es decir, que hay beneficios para que esto es necesario cuando se quieren impulsar ciertas actividades en la economía que son importantes para esa economía. Entonces hay subsidios de todo tipo y ¿por qué vemos que el transporte público está subsidiado? Porque si el gobierno no contribuyera con absorber una parte del costo del pasaje, nosotros como usuarios tendríamos que desembolsar alrededor de 6 quetzales, me parece que era la última estimación. En algún momento leí algo de eso, pero entonces eso repercutiría en el ingreso de las familias, ya que se reduciría el ingreso disponible. También por ahí decían que con el ajuste de los impuestos, pues en algunos casos también es necesario poder incrementarlos o reducirlos. Les hablaba del COVID. El gobierno incrementó su gasto también al comprar esas bolsas de ayuda. No me recuerdo cómo se llaman esas bolsas, pero o las medicinas que, ajá,
era una como caja, ¿verdad? Que le daban a algunas familias con algunos víveres. O durante el gobierno de el presidente Colón, que se daban esas bolsas solidarias. Entonces eso está incrementando el gasto del gobierno, también la construcción de carreteras, se contrata personal, entonces esos salarios, las tablets de mulet, también se contratan, no he leído mucho sobre eso, Josué, se contrata trabajadores y de esa forma pues está estimulando la economía y ayudando a las familias. Entonces, cuando dice los estudiosos que es bueno intervenir, pues aquí como decía, ¿quién era la que lo leía? Andrea creo que era la que lo decía, que ella lo leía muy bien, dependientemente si nos encontramos en una crisis donde va a ser más necesaria la intervención estatal según Keynes, pues también hay que mantener cierta estabilidad, como le decían ustedes, a lo largo del tiempo. Entonces, estos objetivos van a depender de lo que persigan los gobiernos, porque se trabaja ahora para poder mantener cierta estabilidad de aquí en adelante, no solo en un momento. Eso es lo que persiguen los gobiernos, no se enfocan tanto en el corto plazo. Pero estas son medidas de corto plazo. Para comprenderlo mejor, pues con escenarios es más fácil comprender cómo puede intervenir el gobierno y por qué lo hace, porque veamos aquí este caso. Aquí hay una situación muy clara donde el gobierno persigue el objetivo de reducir un déficit fiscal y cuando encontramos ahorro público. Sí, Nirvana iba a hablar, ¿no? ¿Quién iba a hablar? Sí, iba a decir lo que acaba de decir el compañero, cuando hay un déficit fiscal es porque hay más gastos que recaudación de impuestos. Sí, exacto. Entonces, cuando los ingresos son menores que los gastos, es decir, o al revés, cuando los gastos son mayores que los ingresos y los ingresos se reflejan en la carga tributaria. Entonces ahí podríamos encontrar un déficit. Entonces, claramente aquí, en este caso sencillo, el gobierno persigue reducir ese déficit presupuestario porque se le está saliendo de las manos. Y esto es también cuestionable según estándares internacionales, el déficit fiscal como proporción del PIB para que se considere que que no se ha alejado de las manos de los gobiernos, tiene que situarse en alrededor de 2% como proporción del PIB, como es el caso de Guatemala. Ya al final cuando vayamos terminando el curso, les voy a mostrar la situación para Guatemala, tal como lo hice durante el semestre. Claro, aquí va a ser de una forma más rápida, tal vez una actualización para ustedes, pero en sí los gobiernos persiguen que no se exceda tanto más allá del 2%. Esto pues no es un cuadrado, o sea, es flexible, por ejemplo, durante la crisis, que fuimos más allá del 2%. Pero esto se puede conseguir de distintas formas, es reducir el déficit presupuestario. Pensemos en un ajuste en los impuestos. ¿Cómo sería ese ajuste para que se logre alcanzar ese objetivo? Y aquí claramente partimos de ajuste en los impuestos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno o a través del Ministerio de Finanzas Públicas en este caso? Subir impuestos. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo con Abel? No sé cuál es la palabra, pero, y no sé si aplica esta política, pero podría también crear
como empresas gubernamentales para tener otros ingresos. Pero como aquí lo quiere hacer a través de los impuestos. Ah, ok. No a través de G. Eso se podría hacer con el gasto del gobierno. Ya. Pero con los impuestos, como dice Abel, como lo que se quiere es incrementar los ingresos, por supuesto que se tendría que incrementar los impuestos. Bueno, y pensando fríamente en que si se incrementan los impuestos, ¿cuál sería el primer efecto que veríamos en la economía? Exacto, afecta al ingreso disponible. ¿Qué pasa con el ingreso disponible? Se contrae. Así es, el ingreso disponible se contrae porque sabemos que el ingreso disponible es lo que queda luego de descontar el consumo, los impuestos. Entonces, el ingreso disponible se reduce. ¿Y qué más pasa? Sí, Mario, adelante. Tengo una duda. En este Ujú. caso, ¿cómo se reflejaría en este caso, por ejemplo, si para aumentar la recaudación gobierno relajara, por decirlo de alguna forma, algunas barreras o algunas prohibiciones a algunas industrias específicas? Imaginemos el supuesto, ¿verdad?, de que hay un déficit importante aquí y el día de mañana viene el gobierno y decide legalizar, qué sé yo, el comercio de marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez con algunas restricciones, pero a modo de poder buscar mayor recaudación de esa forma. En ese caso, ¿solo se vería un incremento de esa forma o habría algo otro efecto ahí dentro de la recaudación? Bueno, esto es como imponer impuestos o incrementar impuestos sobre algunas actividades, dice, o bienes. Entonces, va a depender de lo que se esté grabando. Por ejemplo, si son bienes necesarios, sí puede afectar más significativamente el ingreso disponible. Pero como sabemos, en economía hay una serie de efectos. ¿Por qué? Es que no sé hacia dónde va su pregunta, Mario, si en realidad se logra incrementar la carga tributaria o si hay efectos sobre otras variables. Sería la primera, si hubiera un incremento de la carga tributaria al momento de incluir sectores de la economía que tal vez por restricciones no estaban siendo explotados, ¿verdad? Hubiera, Sí, por ejemplo, que aquí hubiera más prohibiciones en el área minera y de repente pues relajaran restricciones para que se fomentara esa área económica. sí, por supuesto que se incrementaría T, porque se está incrementando o creando un impuesto. Siempre que se crea un impuesto, va a tener efectos en T. Pero claro, va a depender la magnitud de cuánto afecte a la economía, depende de lo que se esté grabando. Si es significativo lo que se está grabando, pero a nivel macro sí se tiene que observar algún efecto en T, definitivamente. Sí, no sé si respondí su pregunta, Mario. Sí. Sí, gracias, Mario. Entonces, por ahí creo que José decía que yo preguntaba qué pasa después, porque cae la demanda. Bueno, sí, ya se me adelantaron mucho. Vamos a ver. Nos quedamos, bueno, se afecta el ingreso disponible porque cae, se contrae, exacto. Abel dice se reduce el consumo, también se reduce el consumo, es cierto. Consumo cae. Bueno, ¿y qué pasa? Por ahí ya anticipaban, cae la demanda agregada. Y si cae la demanda agregada, ¿qué más podemos ver acá? ¿Qué curva se ve afectada? La IS, exacto. ¿Cuál sería, qué sería lo que pasa con la curva IS? Sí, exacto. Se observa entonces un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. ¿Sí? Eso es el efecto gráfico que se observa.
Llamémosle IS sub 2 para la 1. ¿Qué más podemos analizar acá? Disminuye Y, sí. Disminuye Y, exacto. Existe un desequilibrio. Bueno, sí. Aquí, cuando cayó la demanda agregada, entonces ahí es donde se observaba el desequilibrio, porque la demanda agregada no coincidía con la producción, con la oferta. ¿Cómo era ese desequilibrio aquí? ¿O cómo es? ¿Qué tipo de desequilibrio se observa en este momento? ¿Hasta dónde vamos? ¿Sí? ¿Alguna idea? Exceso de oferta, de demanda. ¿Qué tipo de desequilibrio observan? ¿Será exceso de oferta? ¿Sí, Jacqueline? Exceso de... Bueno, Cristian, ¿por qué me dice que es un exceso de demanda? La demanda cayó. La demanda cayó porque C más I más G. Vemos que cayó el consumo, cae la demanda. Entonces, Cristian. Sí, exacto, es como decía Jacqueline, es de oferta. Yo les pregunto para que saber si están seguros y para comprobar que me siguen. No es porque estén equivocados necesariamente. Entonces vemos en este momento un desequilibrio donde se produce un exceso de oferta. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que pasaba si ocurre esto en la economía? Porque partimos de ese supuesto, por ahí también decían, y me lo decían desde antes. Disminuye Y, decía Josué. Disminuye Y, así es. ¿Por qué disminuye Y? Sí, porque como se demanda menos, las empresas empiezan a producir menos. Y ahí podemos ver otra serie de efectos, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar aquí para que no se me confundan. Cuando vemos la parte cuantitativa, vamos a ir más allá. Porque se tiene que observar posteriormente un efecto en la tasa de interés. Pero ahí hay que pensar en el mercado de dinero. ¿Qué pasaría? ¿O quieren que lo veamos de una vez? Ya una vez, licenciada. Bueno, entonces, de una. Bueno, igual lo vamos a retomar de todos modos porque se va a complicar más. Pero lo que ocurre acá es que como se reduce Y, ¿qué pasa? ¿Qué efecto se da en el mercado de dinero? Se contrajo Y. Ajá, exacto. Menor, que bueno, ya me están comprendiendo. Así es. Menor demanda de dinero por motivo transacción. ¿Y qué pasa cuando ahora hay un desequilibrio en el mercado de dinero? MD es mayor o menor que la oferta de dinero. Menor, exacto, es menor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La demanda cayó, la demanda de dinero. Hay un desequilibrio, la oferta está dada. Entonces, sí, Abel. ¿Sube la tasa de interés? La demanda cayó.
Abel, ¿qué pasa cuando cae la demanda de un producto, de un bien normal, por supuesto? No pensemos en elasticidades ni nada de eso. En un bien normal, ¿qué pasa si cae la demanda de un producto? ¿Qué pasa con el precio? Baja, Entonces, sí, baja la tasa de interés. ajá, exacto. Entonces baja, no sube, sino que baja. Y eso es lo que pasa. Entonces, se dan cuenta, no es tan complicado si se comprenden todas las interrelaciones. Ahora veámoslo, vamos a retomar siempre la parte algebraica porque vamos orientados hacia la medición. Y aquí me interesa que veamos algunos aspectos importantes. Entonces, vamos a empezar a orientarnos a la medición, porque no podemos saber si algo es efectivo o no si no cuantificamos, si no medimos. Y siempre que se dice algo hay que demostrarlo. Y para ello hay que recurrir a ciertas herramientas matemáticas o estadísticas. Entonces aquí estamos hablando siempre de los impuestos y recordemos que aquí los impuestos los estamos tratando como exóticos, que seguimos manteniendo el mismo modelo. Entonces recordando el equilibrio en el mercado de bienes, donde oferta es igual a demanda, es la demanda agregada. Traemos este modelo para la demanda agregada, donde tenemos C sub 0 más C sub 1 por T, que dijimos que T iba a contener esa parte de los impuestos más las transferencias. Y para la inversión tenemos esto. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos, pero aquí pues hay que operarlo para poder realizar un análisis más cuantitativo. Entonces, si operamos y decíamos que hay que desaparecer primero lo que tenemos en paréntesis, entonces aquí es fácil solo operar. C sub 0 más C sub 1 por Y menos C sub 1 por T más C sub 1 por TR. Esto igual. Bien. Luego, ¿qué decíamos que hacíamos? ¿Qué hacíamos con las Y's? ¿Qué Todas hacemos? para un lado. Pues pasamos para el lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, un despeje. Sí, es un simple despeje. Tenemos aquí. Solo tenemos una Y. Entonces tendríamos Y menos C sub 1 por Y, que va a ser igual a todo lo que nos queda. C sub 0 menos C sub 1 por T más C sub 1 TR, que son las transferencias, más I sub 0 más G menos B por R. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Luego, pues podemos pasar, y ya luego de sacar factor común y todo eso, pues tendríamos Y, que es igual a C sub 0 menos C sub 1 de T más C sub 1 TR más I sub 0 más G, partido lo que tendríamos en el paréntesis, que sería 1 menos C sub 1. Bueno, aquí solo porque aislé para que sea más fácil la derivación. B partido 1 menos C sub 1 por R. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? ¿Sí? ¿Todo bien con los signos y lo demás? Ok. Bueno, pero lo que queremos hacer es, gracias Ana María, queremos medir la efectividad de la medida que adoptó el gobierno. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuál es el instrumento al que podemos recurrir? Derivar, sí, pero ¿y para qué derivamos? ¿Qué queremos obtener? Para obtener un multiplicador, ¿no? Scarlett, ¿no le escuché? Scarlett. ¿Sí? Para poder obtener un multiplicador, licenciada. Exacto, sí. Jacqueline, ¿usted me iba a decir lo mismo? Bueno, entonces, es como dice Scarlett, lo que queremos
es obtener un multiplicador. El multiplicador nos va a permitir determinar la efectividad de esta política, particularmente de esta, que es la que traemos en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí igual, si no le entendían a mi letra, todo lo que obtuvimos anteriormente está aquí abajo, ya de forma legible. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque queremos, la medida fue un ajuste de impuestos. Entonces queremos obtener, ¿qué? El multiplicador de los impuestos en este caso. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ahí ya lo anticipaban, derivando. Derivando para obtener el multiplicador, porque recuerden que la derivada nos va a medir, ¿qué es lo que nos mide la derivada? ¿Qué nos mide la derivada? Nos mide un cambio en un punto, ¿verdad? En cierto punto. Entonces aquí vamos a derivar y, que es todo lo que construimos hasta este momento, con respecto de t. Con respecto de t, porque t es la variable que sufrió el ajuste. ¿Y cómo están con su matemática? ¿Sí recuerdan las reglas de las derivadas? Están sobreviviendo, dice Jacqueline, más o menos. Bueno, ¿cuál es la regla para un cociente? ¿Se recuerdan? De cuando le llama primer término es el numerador, ¿verdad? Y el segundo es el denominador. No, pero sí le entendí. Sí le entendí. Bueno, entonces, entonces tendríamos que obtener, como dijo Jacqueline, vamos a hacer en este momento la derivada del numerador. ¿Cuál sería? Estamos derivando con respecto a t. ¿Cuál sería? ¿Por qué sería 0? Miren, tenemos... Menos t sub 1. Sí, tenemos acá t, Jacqueline. Sí, sí lo ven. ¿Cuál sería entonces la derivada? Aquí casi, miren, en este curso solo derivadas parciales creo que utilizamos, no me recuerdo si utilizamos de la cadena. Es con respecto de t, Jacqueline. Si es con respecto de t, Jacqueline, tengo menos e sub 1 por t. Y estoy derivando con respecto de t. ¿Qué me queda? Nos quedaría menos e sub 1, porque si tuviéramos solo t sería 1, porque estamos derivando con respecto de t. Si solo tuviéramos t sería 1, pero tenemos menos e sub 1 por t, entonces aquí tendríamos menos c sub 1. Decíamos que multiplicado por el denominador, ¿verdad? Es 1 menos c sub 1. Bien, ahora derivada del denominador. 0. Ahí es 0, ahí sí es 0. ¿Lo ve, Jacqueline? Que ahí no tenemos t. Ajá. Sí. Ah, vaya, pero por eso es que me gusta repasarlo, porque a veces ya ponerlo en práctica ustedes ya se recuerdan, porque estoy segura que lo saben, pero solo hay que desempolvar un poquito. Entonces, ahorita que ya lo seguimos, creo que se van a recordar muy bien. Entonces, derivada del denominador, que es lo que está, es 1 menos e sub 1, lo que está debajo del cociente. Ahora multiplicado por el numerador, que es todo lo que tenemos arriba, ¿verdad? Del cociente. T sub 0 menos e sub 1 por t
más E sub 1 por TR más I0 más G. Todo esto decíamos partido ¿qué? El denominador al cuadrado. Exacto, 1 menos C sub 1 al cuadrado. Entonces ahora podemos eliminar, luego trabajamos la otra parte. Podemos eliminar, esta parte se nos va porque cualquier cosa multiplicada por 0 es igual a 0. Así es, ¿verdad? Tengo un cuadrado abajo y 1 menos C sub 1 arriba. Entonces, ¿cómo nos queda esta parte? Esto nos queda igual a menos C sub 1 partido 1 menos C sub 1. Y si vemos esta parte, ¿cuánto nos queda aquí? Porque ahí no tenemos T. Cero, exacto, porque no tenemos T, ni hacerlo porque todo tendríamos que eliminar todo, porque todo lo multiplicaríamos por 0. Aquí sería menos 0, ¿verdad? Entonces esto también se desaparece. Entonces, el multiplicador, que generalmente se le denomina como un alfa T, es igual a 1, es igual a menos C sub 1 partido 1 menos C sub 1. ¿Sí? Pero más allá de lo que se obtiene acá, porque vean ¿qué nos dice el signo negativo? El signo es importante. En economía todos los signos son importantes. ¿Por qué nos queda un signo negativo? Porque la idea detrás, que tiene una relación negativa del ajuste de los impuestos en relación a Y, exacto. Porque más allá de estar derivando y derivando, eso es relativamente fácil cuando ya se adquiere práctica. Pero a veces se complica la interpretación o que nos haga sentido un resultado. Tiene que hacernos sentido económico. Entonces aquí el signo negativo es porque está restándole al ingreso. Por eso es a Y. Actúa en esa dirección, en dirección contraria. Entonces este multiplicador, y por eso los dejo en la diapositiva, va a medir el efecto que tienen el ajuste de los impuestos sobre Y, que es la actividad económica. En otras palabras, cuánto afecta o son afectados los ingresos de un país ante este ajuste, que puede girar en dos vías, ¿verdad? Aumento o reducción. Y como aquí el ejemplo que traemos es un aumento, entonces podemos obtener tres resultados posibles. Uno donde el multiplicador es menor a la unidad. Entonces este ajuste, cuyo objetivo tuvo reducir el déficit fiscal mediante el aumento de los impuestos, va a disminuir en menos de una unidad del PIB. Es decir, la medida es menos que proporcional. El segundo escenario, cuando es igual a la unidad, el aumento va a disminuir en una unidad del PIB. Y cuando es mayor que de una unidad del PIB, es más que proporcional. ¿Sí? Estos son los tres posibles escenarios que se pueden obtener ya al incluir datos. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, veamos. Sí, hermana, adelante. Que fíjense que todavía lo que quiero saber es si se deriva parcialmente, ¿verdad, licenciada? Es que aquí estamos derivando parcialmente porque no tengo una derivada en cadena. Ah, ok. Sí, hay operaciones, y en macro 3 sí van a haber muchas de esas donde hay incluso derivadas implícitas. Pero aquí son operaciones sencillas, todas son parciales. Todas son parciales, aunque yo uso indistintamente si es parcial o si es en cadena, ¿verdad? Porque aquí da lo mismo. No son operaciones complicadas. ¿Sí? Pero
Pero sí me capta que es una derivada parcial. Sí, licenciada, gracias. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, aquí como repito, en este curso no se usaron ni integrales ni funciones que no eran lineales. Entonces aquí obtuvimos un paréntesis al cuadrado porque es la fórmula de la derivada, pero en realidad no usamos funciones exponenciales en el curso. Entonces aquí es más que todo para desarrollar intuición. Ahora veamos la otra forma en la que el gobierno puede intervenir mediante el ajuste ahora del gasto público, que es la otra forma. Y aquí el objetivo, en este caso, va a ser estimular la actividad económica para alcanzar la recuperación, es decir, recuperación post-COVID. Ya durante el COVID, la pandemia, expandió su gasto el gobierno, pero luego, y eso lo estamos viviendo también, luego de haber implementado una política fiscal a gran escala a nivel mundial, los gobiernos alrededor del mundo, cuando ya se ha logrado apoyar la economía o evitar que cayera a más, tienen que trabajar en la recuperación, es decir, estimular la economía. Y creo que el ejemplo más allá de este tal vez sería la crisis del 2008-2009, que fue de otra naturaleza, fue financiera. Entonces, aquí no se traía un déficit fiscal tan amplio, que no había habido mucha participación, porque en el COVID, en la naturaleza de la crisis de salud pública, ahí se complica más y los efectos son en general catastróficos, pero con la crisis financiera puede afectar de distintas magnitudes a ciertos agentes. Entonces pensemos en que aquí pues se acaba de experimentar una crisis y se quiere alcanzar la recuperación. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno si quiere realizar el ajuste en el gasto público? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sería el ajuste? ¿En qué dirección? Sí, aumentarlo, estimularlo. Y por cierto, ¿cómo se llama este tipo de política que persigue estimular la producción? Política fiscal. Ajá, pero de qué, sí, expansiva, Expansiva. exacto, es una política expansiva. Y en el caso anterior, ¿cómo era la medida? Contractiva. Contractiva, exacto. Uh-huh. Entonces, en este caso es expansiva porque el objetivo es buscar un nivel mayor para Y, es decir, para la producción económica o la actividad económica. Bueno, el gasto del gobierno es una variable de la demanda agregada. Aumenta el gasto del gobierno, ¿qué pasa con la demanda agregada? Aumenta. Entonces, ¿qué movimiento podríamos ver en la gráfica? ¿En cuál de las curvas? La IS se mueve. A la derecha. Exacto. La IS veríamos un movimiento más o menos de esta forma. IS prima, llamémosle. Vemos ese movimiento porque se expandió el gasto del gobierno. ¿Qué desequilibrio tenemos ahora? Exceso de demanda. Entonces sí, porque tenemos que la demanda agregada es mayor que Y. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa luego de este movimiento? Aumentó la demanda agregada que hacen las empresas para satisfacer esa demanda.
Incrementar Incrementar la la producción, producción. exacto. Ujú. Gracias, ya que contratan más personal y todo eso, entonces aumenta Y. Por eso es que se observa este movimiento hacia Y sub 1. Que ahora, ¿qué más pasa? Que ahí no muere la historia. ¿Qué pasa? Y sí se entiende por qué, como aumentó Y, sí se entiende por qué aumenta la demanda de dinero, por qué aumenta el ingreso. Sí se comprende. Sí, bueno, ¿y cuál es la razón por la que aumenta Y? Por la que aumenta el ingreso de las familias. Lo que sucede es que cuando sí, ajá, exacto, como las empresas empiezan a producir más para satisfacer la demanda de bienes y servicios, entonces contratan más personal y de esa forma se incrementa el ingreso a nivel macroeconómico. Entonces, como lo decían por ahí, esto produce un efecto en la demanda de dinero por motivo de transacción, la cual aumenta. Entonces, MD aumenta. ¿Qué más pasa? ¿Qué tipo de desequilibrio observaríamos en el mercado de dinero? La demanda sería mayor o menor que la oferta. ¿Sería mayor, licenciada? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa luego? Es el desequilibrio que observamos en el mercado de dinero. Sube la tasa de interés. Sube la Exacto, tasa de interés. exacto, sí, porque hay una presión sobre la tasa de interés debido y sí aumenta en este caso. Veamos también la parte del multiplicador. Sí. Ahora veamos entonces el multiplicador, pero ahora para el gasto del gobierno. O sea que, es decir, que al igual que trabajamos en la medición cuando se hizo un ajuste hacia el alza en los impuestos, también podemos hacerlo para el gasto del gobierno, para saber si esta medida es efectiva o no. Entonces, sí, y luego de derivar como lo hicimos anteriormente, obtendríamos esta expresión, que es lo que hicimos en el caso, porque venimos manejando el mismo modelo, no he agregado variables aquí. Entonces, lo que hacemos ahora para obtener el multiplicador del gasto del gobierno, no de los impuestos, aquí es de G, te lo voy a corregir en la presentación. Entonces hay que derivar Y con respecto de G. Bueno, y si hagámoslo otra vez paso a paso para que no queden dudas cuando repasen. Entonces aplicamos la derivada para el cociente, centrándonos en que ahora la derivación es para G, con respecto de G. Tenemos G en el numerador. Entonces, ¿cuál sería la derivada del numerador? ¿Cuál sería la derivada? ¿Me escuchan? Exacto. 1
por, ¿qué dijimos? ¿Cómo lo multiplicamos por el denominador? 1 menos E sub 1. Menos, ahora, la derivada del denominador. Cero, multiplicado por el numerador, todo lo que tenemos arriba, C sub 0 menos C sub 1 por T. Claro, cuando ustedes ya tomen práctica no van a necesitar escribir tanto. Yo lo hago para que a ustedes les quede claro. Todo esto, dijimos, partido del denominador al cuadrado. Y esta parte de aquí, que es igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo, esto se va, todo multiplicado por 0 es igual a 0. Tengo aquí, puedo eliminar este. Entonces, el multiplicador del gasto público igual a 1 partido 1 menos E sub 1. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y aquí también podemos obtener 3 escenarios derivados de las operaciones que hicimos, la cual bajar ese efecto de los ajustes que tiene el consumo del gobierno, es decir, G, sobre qué es la actividad económica del país. Entonces, 3 posibles escenarios también acá. Uno donde el multiplicador es menor a 1. ¿Se dieron cuenta que son diferentes el multiplicador de los impuestos y el del gasto del gobierno? ¿Sí? ¿Por qué son diferentes? ¿Sí, Nirvana? Ajá, uno negativo y el otro positivo. Sí, uno es negativo porque la política es contractiva y este es positivo porque la política es expansiva. Bueno, más allá de eso, es porque cuando se incrementa el gasto del gobierno, afecta en forma positiva, le agrega, no le resta. La medida que utilicé anteriormente fue de impuestos, los impuestos le restan y no le suman. Por eso es la diferencia en cuanto al signo. Uno le agrega, otro le deduce. ¿Me explico, Nirvana? Sí, Lida. ¿Los demás? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, si es menor a la unidad, este aumento que fue el ajuste que realizamos en este escenario va a incrementar en menos de una unidad. Si es igual, pues lo va a incrementar en una unidad. Y si es mayor a 1, nos va a señalar que el aumento del gasto público va a incrementar en más de una unidad del PIB. Entonces, esto para ir viendo señales de qué es lo que se puede ir obteniendo y para que nos haga sentido. Y entonces, ¿cuándo creen que es necesario aplicar este tipo de medidas? Ya regreso a la pregunta con la que iniciamos la clase cuando hablábamos de política fiscal. ¿Cuándo es necesario? Entonces, sí, la diapositiva que les proyecté sobre un texto decía que en realidad el mensaje que tomaría es de que en el corto plazo las políticas van orientadas al ciclo económico. Parece que los ciclos son fluctuaciones de corto plazo a lo largo de la tendencia, que es el largo plazo. Ustedes recordarán aquella gráfica donde teníamos dibujados los ciclos y su tendencia. Entonces, los gobiernos no solo se centran en el corto plazo, trabajan ahora, pero orientados hacia el largo plazo. Y es que se pueden perseguir distintos objetivos en cuanto a un crecimiento económico sólido y sostenido, por ejemplo, lo cual es importante y va relacionado mucho con la estabilidad macroeconómica. Esto es importante para que no existan fluctuaciones significativas que puedan afectar a los agentes económicos. Entonces, si
existen perturbaciones en la economía o estamos en una parte contractiva del ciclo, ahí es cuando es necesaria la intervención estatal. Es decir, el gobierno debe actuar. También en cuanto a largo plazo, ¿por qué actúa desde ya? Porque los gobiernos en general persiguen no solo ese crecimiento económico sostenido, sino que también la reducción de la pobreza. Entonces, eso es lo que buscan a largo plazo. Y también va orientado a la reducción de vulnerabilidades relacionadas con indicadores de carácter fiscal. Les hablaba del déficit fiscal. Entonces, es importante no exceder más allá del 2% según estándares internacionales y también trabajar en la sostenibilidad de la deuda. Estas son las vulnerabilidades. Gracias, José, por compartir el vínculo. Entonces, son las vulnerabilidades sobre las cuales los gobiernos trabajan. Por eso es necesario. ¿Dudas? ¿Sí, Abel? Por ejemplo, en el largo plazo es mantener estable todas las políticas macroeconómicas y tipo Guatemala que mantiene su moneda bien estable y los estándares de ¿cómo se llama? Los estándares internacionales que siempre ha mantenido. Bueno, Guatemala sí es, y también lo voy a presentar en el curso como repaso. Es muy bien evaluado por los entes internacionales, las calificadoras. De hecho, le subieron la calificación a Guatemala en lo que va del año. Solo falta Moody's pronuncia y también se espera que mejore. Y gran parte de estas mejoras se deben a esa estabilidad macroeconómica con la que cuenta el país. Muy deseable para atraer inversión, para que los agentes económicos tomen decisiones. Yo se las voy a enseñar, Jacqueline, al final. Ya, ¿se recuerdan que en el semestre al final les doy hasta las calificaciones en una diapositiva? Entonces al final ya eso está muy corto, pero en los últimos días de este mes les voy a estar proyectando. ¿Dónde las encuentran? En las páginas de cada una de las calificadoras. Moody's, la mayoría son pagadas, pero algunas están disponibles ya cuando ha pasado cierto tiempo. Standard & Poor's y Fitch son las 3 calificadoras que nos evalúan, calificadoras de riesgo crediticio, es decir, que evalúan la deuda pública, cómo se ve en todo caso los bonos de Guatemala. Y también el Fondo Monetario en marzo visitó el país y habló muy bien de la estabilidad macroeconómica. En cuanto a la moneda, esto es parte de la política monetaria, no de la política fiscal, y se le trata como política cambiaria, ¿no? Aquí en el curso solo vemos oferta de dinero, pero sí es parte de lo que hacen los bancos centrales. En nuestro caso, lo que se pretende es evitar fluctuaciones significativas en la evolución del tipo de cambio, pero no afectar su tendencia. Es decir, que cada vez el banco trata de intervenir o de participar, como ellos le llaman, de participar menos. Pero esto sí lo van a ver. No sé si aplicado a Guatemala, pero sí lo van a ver en Macro 3 porque ya abren la economía. Cuando hablamos de tipo de cambio es porque ya se abrió la economía. Pero es que el tipo de cambio se mantiene estable por esa participación del Banco Central mediante la compra y venta de divisas. Pero no es que sea un tipo de cambio formalmente fijo, yo no lo vería así, porque no se ha comprometido a mantener un 7 o un 8 por dólar, sino que sí fluctúa, pero no significativamente, no se ven esos alzas y caídas como en el caso de Venezuela o Brasil, que sufre mucho, y Costa Rica por ahí también está experimentando mucha variación cambiaria. Eso es lo que le podría decir a Abel. Sí, Argentina ha pasado por todos los esquemas cambiarios, caja de convertibilidad, ha pasado por todo. Y en Guatemala se pasó por tipo de cambio
fijo, y cuando se liberó, pues a no mantener precios límite o precios topes para los agregados económicos. Sí. Yo creo que están todos, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, están todos, entonces no les voy a pasar lista hoy porque los veo a todos. ¿Dudas, comentarios? El examen vendría hasta lo que veamos mañana. Para no cargar tanto el parcial. ¿Sí? Le doy una consulta, ¿cuál va a ser el esquema del examen? Hoy no les voy a, como les pedí que se conecten, entonces voy a hacer un examen que no tiene parte práctica. Es decir, que no tiene que subirse material. Por eso ustedes ven en el... No sé si les compartieron el calendario. No. Bien, yo lo encontré en la página de la facultad. Entonces es de 8, aunque yo espero que se conecten unos minutos antes, menos 10. Entonces es un examen que no incluye esa parte tal cual práctica. Hora y media, por eso es hora y media, es corto. Yo les dije que esto se iba a poner fácil, entonces la intención es que en este examen se acumulen puntos porque en el segundo ya la carga es mayor y por eso hago el corte mañana. ¿Sí? ¿Dudas adicionales? Le da una consultita, aprovechando que medio le estoy atinando a esto. ¿Qué política fiscal adoptó ya sea el Banco de Guatemala o el gobierno? Bueno, sería el gobierno, ¿va? Exacto. Ajá, con respecto de lo del COVID. Pues entre otras cosas, lo que les decía de el apoyo a las familias afectadas con el Bono Familia, que lo daba por el recibo de energía eléctrica, me recuerdo. Esas bolsas de ayuda. También se incrementó el gasto a través de la compra de vacunas y pruebas. Todos esos medicamentos, eso incrementó el gasto. El MIDES. Sí, ahí es donde se llegaba, pues él era el encargado el MIDES, el encargado de velar por estas políticas. Se compró equipo para atender, por ejemplo, en el hospital que se utilizó en el Parque de la Industria. Se compraron camillas, se recuerdan que al principio habían unas colchonetas ahí tiradas, pero independientemente del tipo de equipo o de mobiliario que sea, se incrementó el gasto. Aquí no hablemos de corrupción porque eso ya es otro tema, pero se incrementó de esa forma. Serían los ejemplos que me recuerdo ahora. Sí, en Guatemala eso fueron. Voy a ver si al final les encuentro. Yo tenía un resumen de política fiscal y monetaria durante el COVID. Pero la política monetaria la vamos a ver mañana. Pero sí, eso fue lo que hizo también. También impulsó algunos programas. No todos se ejecutaron porque también hay que hablar de el gobierno implementa programas para expandir su gasto, pero no todos se ejecutan en su totalidad. Me recuerdo que no todos se habían ejecutado. Y por ahí encontrarán ustedes otros, se me vienen a la mente esos, Abel, de momento. Sí, pues, o sea, prácticamente lo que el gobierno hizo era, o sea, como no dejar morir la economía, ¿va? Siempre que se mantuviera, o sea, con dinero en efectivo, que se mantuviera el gasto, que no, o sea, que no cayera totalmente, ¿va? La economía. Sí, y que no se muriera la gente también, porque en ese momento se moría la gente de COVID o por falta de ingresos, porque no había para comer. Entonces lo que hizo fue ayudar a esas familias para que a la vez tuvieran que consumir y estimular la economía. Por eso fue que en Guatemala no cayó tanto como en otros países. Sí, exacto, como dice Josué, porque lo que se pretendía
principalmente era preservar la vida humana. Luego, a través de ese ingreso, pues se estimula el consumo, pero el objetivo aquí iba orientado no tanto en sí a la economía, sino a la gente. Pero ayudando a la gente se ayuda a que la gente tenga su ingreso y pueda consumir. Y si se consume, pues esto vimos que tiene efectos sobre la demanda agregada, por lo tanto sobre la producción. Recuérdense que todo estaba cerrado también en algún momento. Eso afectó porque la gente perdió su empleo, unos de forma temporal. También hubo un subsidio al trabajo. ¿Cuántos países implementaron ese tipo de políticas como la del bono familia? La mayor parte de países. Estados Unidos, las avanzadas lo hicieron a gran escala. Estados Unidos, pues, por eso pongo ese ejemplo, o el de la zona del euro, porque tienen un arsenal de herramientas. Entonces, ellos dieron cheques mensuales durante cierto tiempo, también ayudaron a empresas. A empresas incluso facilitaban préstamos para que, sin interés. Entonces están desembolsando de esa forma, ¿verdad? Pero eso es en países avanzados, porque incluso Estados Unidos siempre tiene un subsidio por desempleo. Siempre lo tiene. Entonces, cada vez que alguien se queda sin empleo durante no sé cuánto tiempo, no tengo en sí detalles, pero hay ¿cómo se llaman? Hay un indicador que le damos seguimiento mensual, que es peticiones por desempleo, es cuánto son subsidios, cuántas personas lo pidieron. Y esto pues es muy justificado. Sí, en las avanzadas tienen este tipo de subsidios. Exacto, pero eso lo hizo muy temporal y tenían que llevar una carta del patrono. Entonces esto para la economía informal pues no era posible, por ejemplo, pero se salvaba una parte de la población. Entonces esta es la intención de las políticas. Por eso les hablaba del corto y largo plazo, porque en el corto plazo va asociado al ciclo, pero también hacía énfasis en preservar la vida humana, que es importante, pero también se estimula la economía a través del consumo de las familias y las ayudas que se dan a las empresas en momentos de crisis. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional u otra duda? Sí, qué bueno que van entendiendo, eso me alegra. Y de hecho, yo pienso que todos los que están acá, los que tenían zona, son los que yo veía el potencial de que podían comprender. Así que esperaría que a todos les vaya muy bien el viernes, del viernes en adelante. Yo por eso, y también les insistían que a ustedes les va a ayudar mucho para la macro 3, al menos en la primera parte, que es este modelo, pero con economía abierta. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional o comentario? Si no, lo dejamos hasta acá. Les agradezco su atención y los veo mañana a la misma hora. Y ya les